Sin camisa. Sin dinero. Sin servicio. Ahora sal. La voz del barista cortó agudamente el café cuando el hombre agarró su bolsa y se dirigió a la salida. Los ojos le siguieron. Algunos se rieron. Ni una sola persona intervino. Pero exactamente a las 8 de la mañana. Al día siguiente, 5 camiones militares llegaron y bloquearon la calle y el mismo hombre que había sido expulsado caminó hacia adelante, vestido de pies a cabeza con uniforme. ¿Alguna vez has visto a alguien avergonzado solo por su aspecto? Si es así, presiona 1. Esto es Narraciones Desveladas. Vamos a profundizar en lo que realmente sucedió. Enrique López no tenía intención de entrar en el café ese día. A los 61 años, con una espalda que dolía de cada marcha que había hecho y de cada compañero que había llevado, prefirió pasar desapercibido. Pero una lluvia repentina e implacable no le dejó otra opción. El moderno café del centro fue el único lugar seco dentro de su limitado alcance. Su saco de papel desgastado, verde olivo y desmoronado por las costuras, colgó pesadamente de su hombro. Se quedó allí un momento, sintiendo al instante lo fuera de lugar que estaba entre las mesas de madera pulida y los clientes encorvados, sobre las elegantes computadoras portátiles. El rico aroma del café recién preparado y los pasteles con mantequilla llenó el interior cálido marcado contraste con el frío, el malestar húmedo que se aferraba a sus calcetines y botas. Enrique exhaló profundamente y entró, dirigiéndose tranquilamente a una pequeña mesa en la esquina, lejos de la mayoría de la multitud. Un joven barista con el cabello perfectamente peinado recorrió, Enrique mirando hacia arriba y hacia abajo, apenas ocultando su desaprobación. ¿Puedo ayudarle?, le preguntó, aunque dejó en claro que no estaba ansioso por el agua. Solo, si algo está bien, Enrique respondió suavemente. Esperaré a que pase la lluvia. El barista levantó las cejas. Hay una compra mínima si quieres sentarte. Esto no es un refugio. Enrique asintió y cuidadosamente se metió en el bolsillo con los dedos rígidos y doloridos. Entonces puedo comprar un café pequeño. Colocó 3 billetes arrugados sobre la mesa. Casi la mitad de lo que había dejado a su nombre. El barista no se movió para tomar el dinero. Eso ni siquiera cubrirá nuestro asado más barato, dijo, su voz ahora más alta. Intencionalmente lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas lo escuchen. Esto no es un refugio. El café se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron cuando todos se volvieron hacia la escena que se desarrollaba. Enrique podía sentir sus ojos, como lo había hecho tantas veces desde que llegó a casa. El dolor que no vieron nunca dejó de doler. Cuando llegó a buscar su pañuelo, un hombre con traje a medida en la mesa de al lado se burló y anunció en voz alta, pues apesta. ¿No lo hueles? Una ola de risas pasó por el café. Enrique no levantó la vista. El barista se fue del mostrador abiertamente agresivo. Señor, voy a tener que pedirle que se vaya. Enrique no se opuso, nunca lo hizo, las discusiones le costaron más energía de lo que podía. Comenzó a cojear hacia la salida, pero el barista no estaba dispuesto a esperar. Con un movimiento rápido, agarró el brazo de Enrique y lo arrastró hacia la puerta. Su pañuelo golpeó el suelo con fuerza, derramando su contenido sobre el hormigón liso. Entre los artículos esparcidos había una bolsa de malla, y dentro de ella, algo brillaba la inconfundible forma y la cinta de un corazón púrpura. Una mujer cercana se congeló a mitad de la bebida, su taza de café se detuvo en el aire. Por un momento pareció darse cuenta de lo que estaba viendo, pero rápidamente apartó los ojos, eligiendo el silencio sobre la participación. Con su zapato empujó las pertenencias hacia la bolsa y las empujó hacia Enrique. Recoge tus cosas y vete. Enrique se bajó al suelo, cada movimiento tenso por el dolor, y cuidadosamente devolvió la medalla a su bolsa. Sus acciones fueron lentas, deliberadas, de alguna manera conservando la gracia incluso en la desgracia. Nadie en el café ahora lleno hizo un movimiento para ayudarlo. Retrocedió a la lluvia implacable, agarrando el corazón púrpura contra su pecho debajo de su abrigo, protegiéndolo de la tormenta. Detrás de él, la puerta del café se cerró con un agudo, último clic. Si crees que el respeto no debe estar atado a la apariencia de alguien, apégate a nosotros. Esta historia es para ti. La lluvia no se calmó.
Después de estar bajo el toldo durante 20 minutos, empapado y rígido, Enrique decidió dirigirse a un pequeño parque a 2 cuadras de distancia. Al menos el antiguo mirador de allí podría ofrecer una mejor cobertura. Cada paso por la acera fue una negociación dolorosa entre la fuerza de voluntad y las articulaciones dolorosas. El parque, por una vez, estaba completamente desierto. El aguacero había despejado a los caminantes y adolescentes que se desplazaban por las mañanas, y Enrique se dirigió a un rincón seco bajo el viejo mirador de madera, bajando suavemente su pañuelo al suelo. Afortunadamente, la lluvia no se había empapado del lienzo. Sus pocas pertenencias aún estaban seguras y secas. Se acercó a una bolsa de malla familiar y sacó su medalla de corazón púrpura, la medalla que había ganado después de que una extracción en helicóptero saliera terriblemente mal en Afganistán. Captó una tenue franja de luz del día que atravesaba la cubierta de nubes. Su centro púrpura brillaba débilmente contra el fondo amortiguado por la lluvia. El recorte plateado brillaba alrededor de los bordes. A continuación, retiró cuidadosamente una bandera estadounidense plegada, escondida dentro de una manga de plástico transparente. Era la misma bandera que había cubierto el ataúd de su mejor amigo, enviado más tarde a Enrique por la familia del hombre, junto con una nota que decía: «Él hubiera querido que tuvieras esto». 12 hombres vestidos con uniforme de desierto, con los brazos encadenados entre sí, se pararon sonrientes frente a un helicóptero de transporte, mientras Enrique limpiaba suavemente el polvo del cristal con el pulgar, mirando a rostros grabados en la memoria. Solo 5 de ellos habían regresado. Finalmente, sacó un sobre que contenía una carta de su hija, Liliana, la más reciente de sus actualizaciones mensuales. Su relación había sido frágil desde su regreso del servicio. Su dolor por su ausencia. Sus luchas para mantenerse empleado o alojado. Sin embargo, ella le escribió: «Nunca faltó un mes». Las palabras siempre eran formales, cuidadosamente elegidas, pero ella no había desaparecido. «¿Es usted?». La voz le dejó sin pensamientos. Enrique levantó la vista y vio a un hombre acercarse a través de la niebla vestido con un abrigo destrozado, empujando un carrito de compras lleno de bolsas desgastadas. ¿Eduardo? Enrique estrechó los ojos, reconociendo la cara de un compañero veterinario que solía ver de vez en cuando en el hospital de veteranos. Eduardo pisó lentamente la plataforma del mirador, su cojera revelando el mismo tipo de daño de guerra. «Imaginó que era usted», dijo Eduardo, bajándose al banco con un gruñido familiar. «Hace un minuto que no hay grupo». Enrique asintió levemente. Había dejado de ir a las reuniones de apoyo después de perder su apartamento demasiado avergonzado para aparecer después de caer por las grietas que esos programas estaban destinados a atrapar. «¿Todavía estás en contacto con tu hija?», preguntó Eduardo, frotándose la rodilla. «No», Enrique respondió. «Ella está en la universidad ahora». «Está bien». Eduardo miró el pañuelo, luego volvió a ver a Enrique. ¿Sabía ella? ¿Ya sabe de todo esto? No lo sabe. Y no lo hará. La voz de Enrique estaba firme cerrando esa puerta antes de que pudiera abrirse. Está bien. Finalmente encontrando su propio camino. No la voy a arrastrar a esto. Eduardo asintió lentamente. Fue una decisión que muchos de ellos habían tomado para proteger a sus seres queridos de la verdad de cómo la vida, después del servicio, se había desmoronado. Entonces el viejo teléfono de Enrique zumbó, una ocurrencia rara. La pequeña pantalla parpadeó con una nueva notificación. Algo de tendencia. Por lo general, ignoró cualquier cosa relacionada con Internet, pero el latido en su parte baja de la espalda le suplicaba distracción. Hacía clic en el enlace. El vídeo se cargaba rápidamente. Y ahí estaba su propia cara, en pantalla, siendo expulsado del café. Quien lo grabó había añadido comentarios, burlándolo a través de los subtítulos: «Drama de veterinarios sin hogar. Mira cómo se sirve a este descargador gratuito». Ya se había vuelto viral. Miles de visitas. Cientos de comentarios crueles. Muchos dudaban de si había servido en absoluto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, dentro de una casa de los suburbios, un hombre llamado Ernesto Díaz se desplazó por su teléfono mientras escuchaba una confesión de media audiencia. El algoritmo lanzó un vídeo a su alimentación: «Drama de veteranos sin hogar».
Él hizo clic, se aburrió. Segundos después, su expresión se drenó de color. Sargento López, murmuró bajo su aliento. Sin una palabra, Ernesto se levantó, salió de la reunión virtual y salió dejando a sus compañeros de trabajo mirando su asiento vacío. No se había olvidado. El sargento lo había llevado a 2 millas por un terreno montañoso accidentado después de que un IED destrozara su convoy y rompiera la pierna de Ernesto. El mismo hombre había regresado a la zona de fuego para sacar a 3 soldados más a pesar de sus propias lesiones en la columna vertebral. De hecho, esas lesiones habían terminado la carrera militar de Enrique. Pero cuando llegó el expediente de alta, el sistema había minimizado el daño. Las manos de Ernesto temblaban mientras llamaba a un número que no había usado en años. ¿Has visto lo que le hicieron al sargento López? Cuando cayó la noche, el vídeo se había extendido como un incendio en los foros privados de veteranos en todo el país y el tono no había nada como la burla de Internet. Los teléfonos zumbían a la vida. Mientras tanto, Enrique, completamente inconsciente de la tormenta que se construía detrás de las escenas, pasó la noche estirado en un banco del parque. Su pañuelo sirvió tanto como almohada como protección. Su corazón púrpura, presionado en su pecho debajo de su chaqueta, se sentía menos como una medalla y más como una armadura. No gritó. Se fue con un corazón decorado en el bolsillo y la lluvia fría empapándose en sus zapatos. ¿Alguna vez has visto a alguien despreciado solo por su apariencia? Escriba dignidad. Estamos escuchando. El frío húmedo se había asentado profundamente en sus huesos durante la noche. Se dirigió al baño público cercano para rociarse agua en la cara y cepillarse los dientes, haciendo todo lo posible para mantenerse en un sentido de dignidad, a pesar de sus circunstancias. Incluso en la falta de vivienda, su disciplina se mostró en cómo doblaba cada artículo en su bolsa, cómo empacaba sus pocas pertenencias con tranquila precisión. Al otro lado de la calle, el café comenzó a despertar. El mismo barista que había echado a Enrique el día anterior estaba ocupado en poner sillas, brumando casualmente, sin darse cuenta del hombre que había humillado públicamente. Los clientes comenzaron a entrar, ordenando sus lattes y expresos mientras se desplazaban por las noticias de la mañana. Nadie notó el primer camión militar hasta que apareció para detenerse enfrente de un café. Su motor diésel hizo temblar las ventanas. En cuestión de minutos, 5 vehículos de transporte del ejército habían rodeado la manzana, atrayendo miradas confusas de los transeúntes. Los clientes dentro del café se apretaron contra el vidrio, tratando de dar sentido a la repentina apariencia. El barista se congeló, todavía sosteniendo una cafetera en medio del agua, mientras uno por uno, hombres y mujeres uniformados comenzaron a salir de los camiones. Su pelo de sal y pimienta estaba atado a un pan sin sentido. Su uniforme era nítido, limpio y irradiaba autoridad, incluso después de una década de jubilación. Se adelantó con la presencia de alguien que solía comandar. «¡Atención!». Ella ladró. Inmediatamente, 50 veteranos se pusieron en formación, su postura aguda, creando una línea sólida que se extendía por toda la cuadra. La gente se derramaba desde las tiendas cercanas, los teléfonos en alto, capturando el momento surrealista. Atraído por el ruido, Enrique se acercó desde el otro lado de la calle. Sus ojos escanearon la escena en confusión. Luego se ampliaron a medida que comenzó a reconocer caras. Viejos compañeros de escuadrón. Compañeros de batalla. El coronel Benítez caminó hacia adelante, su voz clara y firme, mientras se dirigía a la multitud que ahora se reunía en un silencio aturdido. Ayer, en este lugar, dijo, con su tono inquebrantable, un hombre fue expulsado y humillado basado únicamente en su aspecto. Levantó el brazo y señaló a través de la acera. Ese hombre, declaró, es el sargento de primera clase Enrique López. Excomandante del equipo de rescate Alfa 9, 10ª División de Montaña. Se escucharon susurros y jadeos. El barista que había insultado a Enrique se puso pálido. La sangre escurriendo de su rostro. El coronel Benítez siguió adelante, su voz se elevando sobre los murmullos. Este café se negó a prestar servicio a un hombre que una vez llevó a 4 soldados heridos en su espalda bajo el fuego enemigo después de que un IED destruyó su vehículo. Se negó a irse hasta que cada miembro de su unidad fue contabilizado. Sus acciones le dejaron con daños permanentes en la columna vertebral. Daños que, hasta el día de hoy, el VA no ha reconocido completamente.
No L.M. Bramos. La multitud se quedó en silencio. Se bajaron los teléfonos. El peso de lo que estaban presenciando finalmente comenzó a hundirse. El barista salió del café, su cara ardiendo roja por la vergüenza. Yo, no sabía, él tartamudeó. ¿Cómo se suponía que yo lo supiera? Nunca dijo que era un veterano. El coronel Benítez se encontró con su mirada, tranquila pero firme. Y eso, hijo, es exactamente el problema. Los verdaderos héroes no difunden quiénes son, no desfilan sus medallas. Los veteranos que estaban atentos se apartaron inmediatamente, formando un camino respetuoso para que él caminara. Aunque su ropa estaba desgastada y su rostro sin afeitarse, la postura de Enrique tenía una especie de fuerza tranquila. Había una gravedad en el que le ordenaba respeto sin una sola palabra. Esto no es necesario, le dijo suavemente al coronel Benítez. No valgo todo este alboroto. Ella se volvió hacia él y levantó la voz para que todos escucharan, con el máximo respeto, sargento, no puedes decidir tu valor. No a nosotros. El barista se acercó a Enrique ahora, visiblemente temblando. Señor, siento mucho por cómo le traté. Si hubiera sabido, Enrique levantó una mano para detenerlo. No me diga que lo siento, respondió, con voz baja y áspera pero firme. Dile al uniforme. Diles a todos los hombres y mujeres que lo hayan usado, ya sea que lo reconozcan o no. En ese momento, Ernesto Díaz se adelantó de la fila de veteranos. Sus pantalones de vestir no ocultaron completamente la pierna protética en la que caminó. El sargento López me salvó la vida, dijo a la multitud. Me llevó 2 millas mientras sufría una lesión en la columna vertebral, luego regresó, y sacó a otros 3 de nosotros. Historias de lealtad, sacrificio y heridas que no siempre se muestran en la superficie. Dentro del café, los empleados se apresuraron a bajar el cartel no camisa, no servicio de la ventana. La gerente salió, ofreciendo un café de cortesía a todos los veteranos presentes. El coronel Benítez le dio un cortés pero firme sacudido de la cabeza. No estamos aquí para el café, dijo. Y no estamos aquí para disculparnos. Venimos porque cuando uno de nosotros es tratado con falta de respeto, todos lo sentimos. Demasiados de nuestros hermanos y hermanas se han desvanecido en el fondo después de quitarse el uniforme. Estamos aquí para recordarles que todavía están aquí. Pero el momento que dejaron atrás no desapareció tan fácilmente. Enrique se encontró ahora rodeado de personas que alguna vez habían estado a su lado en un campo de batalla de otro tipo. Cada uno ofreciendo ayuda, algunos insistiendo en ello. Se hicieron planes para recuperar el resto de sus cosas de la unidad de almacenamiento que no había podido pagar en meses. Y en línea, la narrativa estaba cambiando. El cruel vídeo que una vez se había burlado de él ahora estaba enterrado bajo imágenes de la pacífica postura de los veteranos circulando con hashtags como Respect the Uniform y Invisible Héroes. No todos habían visto la medalla. Pero ahora, vieron al hombre. Una semana después, ese mismo café se veía y se sentía muy diferente. Un nuevo letrero audaz colgó en la ventana: respetar a todos. Piden antes de juzgar. El personal había completado una ronda de entrenamiento de sensibilidad. Se estableció un programa de descuento permanente para veteranos y socorristas. Enrique nunca volvió, a pesar de que el propietario lo invitó personalmente varias veces y le envió disculpas manuscritas. El apartamento que Ernesto y los demás le habían arreglado era pequeño, pero era limpio, tranquilo y suyo. Un modesto edificio de un dormitorio en un edificio de ingresos mixtos con ascensor, sin escaleras para su columna vertebral lesionada. Por primera vez en más de 1 año y medio, Enrique durmió en una cama real. Detrás de una puerta real, con un refrigerador lleno de comida que no había salido de un refugio, aún le era difícil aceptar ayuda. Años de cultura militar y supervivencia le habían enseñado que pedir apoyo se sentía demasiado cerca de la debilidad, pero cada mañana, alguien aparecía. Un veterano diferente le esperaba en el vestíbulo del edificio. A veces una cara familiar, a veces un extraño unido a él por un servicio compartido. Mientras tanto, el café evolucionó silenciosamente a otra cosa. Un espacio que los veteranos ahora reclamaban en tranquila solidaridad. Un niño se sentó con curiosidad abierta mientras los hombres se encontraban de pie. Intercambiaron un saludo agudo y se sentaron juntos. «Papá», preguntó,
con su voz lo suficientemente clara como para que otros pudieran oír. ¿Por qué saludan si no hay bandera? El padre se detuvo un momento, consciente de que los veteranos habían oído. Luego respondió suavemente, porque a veces un hombre es la bandera. Los veteranos asintieron con una silenciosa aprobación. Uno de ellos le ofreció a Enrique una pequeña sonrisa sincera, quizás la primera que mostró en público desde que regresó a casa de su último despliegue. Al otro lado de la ciudad, Enrique estaba sentado en un banco en un pequeño parque cerca de su nuevo apartamento, revisando una pila de correos enviados, la mayoría de ellos formularios y facturas de va. Pero entre los sobres había uno que le hizo pensar. Estaba escrito a mano y era reconocible al instante. Es el guión de Liliana. Lo abrió lentamente, desplegando 2 páginas llenas de la cuidada letra de su hija. Querido papá, vi el vídeo. El del café. Y la parte donde los veteranos aparecieron para ti. Sabía que eras tú el segundo que vi tu cara. ¿Por qué no me dijiste que las cosas habían empeorado tanto? Todas esas cartas. Durante todos esos meses, y ni una sola vez dijiste que eras una indigente. Hablaste de mudarte y de visitar diferentes barrios. Y te creí. Me retiré de la universidad por ahora. Por favor, no te enfades. Puedo volver más tarde. Pero ahora mismo, estoy volviendo a casa. Nunca has estado solo, papá. No realmente. Durante años me enojé porque no estabas cerca cuando crecía. Pero ahora, lo entiendo. Entiendo lo que llevabas. Y lo que aún llevas. Déjame llevarte algo. Te amo. Liliana. Enrique lo leyó una vez. Luego otra vez. Cuidadosamente, dobló la carta y la puso de nuevo en el sobre. Y por primera vez desde que todo pasó, algo dentro de él se rompió. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla desgastada. Se lo limpió antes de que llegara a su barbilla. Su teléfono sonó, el viejo teléfono de flip que todavía guardaba, a pesar de que Ernesto intentaba conseguirle algo más nuevo. No necesita seguir registrándose. No es por eso que llamo, sargento, su voz se escuchó. El alcalde quiere lanzar un programa de asistencia a los veteranos, apoyo real, vivienda permanente, trabajos a medida, servicios para discapacitados. Todo el paquete. Es una buena noticia, Enrique respondió con cautela. Espero que funcione. Están contratando. Papeles pagados. He presentado su nombre. El instinto de Enrique era rechazar. Reflexivo. Antes de decir que no, Benítez interviene. Piense en cuántos no van a tener 50 veteranos que aparezcan cuando sean humillados. Esto ya no es solo sobre usted. Esto es sobre ellos. Cerca, los escolares habían comenzado a inundar el parque después de la despedida, reír, gritar, sin darse cuenta del peso que los adultos a su alrededor llevaban. Enrique los observó por un tiempo. Mi hija está regresando a casa, dijo finalmente. Esa es la mejor cosa que he escuchado en toda la semana, respondió Benítez. Llévala a la reunión. Déjala ver lo que estás construyendo ahora. Esa noche, cuando el cielo se derritió en naranjas cálidas y moradas suaves, Enrique tomó el teléfono y marcó el número de su hija. La primera vez que llamó en años. Creo que he encontrado algo que valga la pena. De vuelta en el café, el turno de noche se estaba terminando. El barista que una vez había echado a Enrique estaba limpiando mesas cuando un hombre mayor con un abrigo desvanecido entró. El barista se congeló. Su nuevo entrenamiento chocó con su instinto. Antes de que pudiera hablar, uno de los veteranos regulares se levantó y caminó hacia él. ¿Vietnam?, preguntó, señalando el alfiler de la chaqueta del hombre. El recién llegado asintió una vez. Ven a sentarte con nosotros, dijo el veterinario, haciendo un gesto hacia su mesa. El barista se adelantó en silencio y puso una olla de café fresco en la mesa. Nadie había preguntado. La lección no había venido de un manual. Había venido de presenciar algo inquebrantable. El vínculo entre los que sirvían. El poder tranquilo del respeto. Fuera, la noche se asentó sobre la ciudad como una manta. La vida siguió adelante. La gente se acurrucó a casa. Las luces de la calle se encendían. Pero algo, aunque pequeño, se había desplazado. Lo invisible empezaba a verse.
Lo olvidado ya no se olvidaba. Y en su nuevo apartamento, mientras se preparaba para el regreso de Liliana, Enrique finalmente desempacó su paquete para siempre. Colocó su corazón púrpura en la mesita de la noche, donde podía verlo cada mañana. No como un recordatorio de sufrimiento, sino como prueba de valor. Algunas personas llevan sus medallas orgullosamente en el pecho. Otros las guardan en sus bolsillos, porque saben que el mundo dejó de notarlo. Pero el momento en que una persona se levanta, un ejército entero podría levantarse detrás de ellos. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por la apariencia? ¿Antes de conocer su historia? Cuéntanos en los comentarios. Estamos aquí para escuchar, suscribirnos a Narraciones Desveladas, donde termina el silencio y comienza el respeto.